Junior, ¿qué opinas sobre la amnistía que dio nuestra presidenta? Es como si pidieras a tu trampita perdón por las cagadas que has hecho antes de pedir disculpas a tu amorcito, pues. Pero Junior, no podemos decir eso en nuestro podcast. Perdón. Sin justicia no hay perdón, por supuesto. Conceder amnistía a los perpetradores sin antes dar justicia a las víctimas no es reconciliación, es rendición ante la impunidad. Vemos a congresistas de una mayoría o a lo mejor de un sector, no necesariamente mayoritario, que tienen esa voluntad de aferrarse a un tipo de política represiva, de corte fascista en muchos casos, como en este momento se refiere. El criollo que asume la conducción del Estado peruano no representa una clase sino una casta, ¿no? Actúa de forma más cruel con el indio, con el campesino, con el indígena, que lo que pudo haber hecho hasta el español, que era el natural colonialista en esa época, ¿no? O sea, somos más perversos como Estado, en todo caso. Ayacucho ha vivido en tan solo horas la muerte de muchas personas, ¿no? Y, ¿qué les digo? El drama de familias enteras. Entonces, no necesitamos un periodo específicamente como el que ocurrió en los 80 y 90 para decir que el Estado ha actuado violentamente, lo sigue haciendo, ¿no? Ahora mismo, con gobiernos que han ido reforzando esta tendencia, reitero, a la impunidad y a agudizar la represión contra los movimientos sociales, contra los movimientos populares. Saludo a todos nuestros seguidores de nuestro programa o nuestro podcast El Chivaco Blanco a través del libro Frame. El Perú ha encontrado una nueva forma de borrar sus cicatrices, llamar reconciliación al olvido y justicia al perdón sin juicio. La reciente amnistía a militares y policías procesados o sentenciados por crímenes de lesa humanidad es una página arrancada del expediente de la historia. Los que se por ahí y la impunidad tiene puestitos en todos lados con sus vendedores por doquier y por delivery por sí, ¿no? Entonces, ahora nos vamos con el doctor Carlos Infante Yupanqui, sociólogo, hacer entrevista. Él va a ser como abrir una mapa de relaciones de poder donde las colinas son metáforas. Y para nosotros, o para él en particular, va a ser entender cómo es este nuevo formato, la guerra interna, donde en este caso el gobierno le está rindiendo homenaje, o es como una epopeya heroica y no como una tragedia en una nación fracturada. Profesor Infante, gracias por aceptar esta pequeña entrevista. Va a ser para nosotros de suma importancia y sobre todo para la población ayacuchana, que esto debió ser como una bofetada a propósito de la promulgación de la ley de amnistía a militares y policías que estuvieron sentenciados o que están en proceso frente a los tribunales. El día 13 precisamente, a frente de incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que eso contraviene con toda la justicia que se está buscando hacia las víctimas. Y a propósito también que el día de ayer 14 ya cumple 40 años de la masacre de Ajomarca en 1985. Y a todo esto me hacía recordar, por lo que decía Max Weber, que el poder solo se sostiene en la legitimidad, pero la legitimidad no sobrevive al pacto con la impunidad. Y a la par también Durkheim por ahí nos decía, o de algún modo nos advertía, sin una moral común la cohesión se pudre. Desde la sociología del contrato social, ¿qué tipo de orden construye un Estado que absuelve a sus verdugos? ¿Una obediencia por fe? ¿Por miedo? ¿O por la costumbre de la derrota moral, doctor Infante? Buenos días ante todo, estimado Junior, buenos días a tus compañeros de equipo. Primero saludar este esfuerzo importante, valioso,
que hacen para mejorar la calidad de la comunicación en nuestra región. Sé que esto se va a transmitir por espacios virtuales, de modo que vamos a comunicarnos también con otras regiones del planeta, y eso es doblemente satisfactorio. Reiterarte mis saludos y felicitaciones. Sobre tu inquietud, básicamente hay una respuesta que define el carácter del Estado. El Estado, teóricamente lo entendemos como esa estructura que monopoliza la violencia, ¿no? Utiliza la fuerza, pensando idealmente en proporcionarle algo de bienestar a su población, ¿sí? Y sin embargo otros utilizan obviamente de manera funcional al Estado para los fines específicos que tienen, fines particulares, fines políticos, fines ideológicos y hasta fines personales, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que está pasando con el Estado peruano. Y no estoy hablando del gobierno, porque hablar del gobierno actual sería muy, además de específico, sería excluir a todo el Estado peruano, que ha actuado con una absoluta tendencia a la impunidad durante mucho tiempo. No estamos hablando tampoco del periodo de la violencia política, en realidad desde la instalación de la propia República, ¿no? El Estado peruano ha expoliado a los sectores marginales, a los sectores excluidos, los ha ido excluyendo más. O sea, lo que quiero decir es que se trata básicamente de una política de Estado, una política de impunidad como Estado. Ahora, yo he podido escuchar, y tú seguramente has podido escuchar a diferentes gobiernos pedir perdón a nombre del Estado por determinadas masacres, el caso de la Cantuta, el caso de Los Altos, el caso del propio caso Churajay, por ejemplo, ¿no? Y otros más, ver a ministros o a propios gobernantes pedir disculpas a nombre del Estado. Pero eso no es política de Estado, esa es una política del gobierno, que ha querido un poco abrir el horizonte para que el Estado en algún momento siga esa línea contra una impunidad. Pero el Estado en realidad tiene una política de impunidad. Y no se refleja solamente en los periodos donde aprueba, por ejemplo, leyes como la de la amnistía, que se produjo en los años 90 también, a mediados de 90, cuando quisieron aprobar, o lo aprobaron, pero finalmente fue rechazada esta propuesta, esta ley de amnistía. Ocurre ahora también, pero no solamente ocurre cuando se hacen propuestas relacionadas con leyes de amnistía, ocurre cuando no se proponen, porque hay una tendencia que alcanza a todos los poderes del Estado, al poder legislativo, al poder judicial especialmente, y obviamente al poder ejecutivo. Y si no son los tres que actúan orquestadamente, lo hacen dos. Y si no son dos, es uno. Y siempre se da esa perspectiva de hacer impunes las situaciones de violaciones de derechos humanos. Lo menciono porque durante el conflicto armado interno, por ejemplo, antes de esta primera oportunidad en que se aprobó una ley de amnistía para el Grupo Colina, ¿no? Antes de esto, ¿qué hacía el Estado, ¿no? Durante los gobiernos de García, de Belaúnde? ¿Acaso no protegía a las propias fuerzas del orden para que actuaran represivamente con una violencia extrema contra poblaciones campesinas, indígenas? Lo hacían. Entonces no había necesidad de una ley, pero actuaba con esta tendencia de la impunidad. No, por ejemplo, el propio general Noel era responsable no solamente de la muerte de los periodistas, o corresponsable, coautor de la muerte de los periodistas en Churajay, mucha gente, sino también responsable de más de 4.000 muertos durante el año 83. No ha habido necesidad de una ley de impunidad para darle el poder y el control
control de Ayacucho, de todo el poder en Ayacucho, se concentraba evidentemente en sus manos, sino hacia el final de su mandato como jefe político, fue designado como agregado militar en la embajada americana. ¿Quién le da ese nombramiento? Es el gobierno del expresidente de la ONU. O sea, no necesitamos leyes de impunidad, leyes de amnistía, para decir que hay una conducta contraria a no tienen que empezar diciendo le damos amnistía, porque también hay actos tácitos que ya se entienden como amnistías explícitas. ¿No? Entonces, por eso hablo, lo que quiero decir es que todo esto forma parte de una política de impunidad del Estado peruano. El Estado peruano ha actuado siempre así con sus poblaciones, ¿no? Estoy hablando de toda la institucionalidad del poder en el país, ¿no? Yo puedo recordar, por ejemplo, lo que ocurrió, lo decimos en uno de los libros que tienen en manos, con Echenique, con el propio Castilla, con Carvalho. Todos los gobiernos durante el periodo del siglo XIX actuaron así. Y cuando empezó el siglo XX, no hicieron lo mismo los civilistas cuando tenían el control del poder en el país, en este periodo de república aristocrática que reconoce Basadre, actuaron así. Hubieron masacres en poblaciones enteras, por ejemplo el tema de las colonias del caucho, la masacre en Puno, esas masacres que no se conocían inmediatamente, sino muchos años después, ¿no? Formaban parte de esa política de impunidad del Estado. Y obviamente ahora lo vemos con mucha más claridad durante estos últimos gobiernos, ¿no? Si no es el gobierno que se precia de ser algo democrático en algunos casos, ¿no? Vemos a congresistas de una mayoría o a lo mejor de un sector monetarismo mayoritario que tienen esa voluntad de aferrarse a un tipo de política represiva, de corte fascista en muchos casos, como en este momento se refiere. Y uno de los partidos políticos que tiene mucha presencia en esta tendencia que a agudizar su propia conducta de impunidad en el Estado es pues, precisamente estos partidos que han convergido en el fujimorismo, ¿no? Están partidos de la ultraderecha, ¿no? Que han ido coincidiendo en aspectos medulares de cómo debería de conducir el Estado para reprimir, por ejemplo, formas de protesta, ¿no? Si me permitas concluir con una idea para cerrar este punto. Ver la señora Boluarte firmando en medio de una ceremonia que festeja un triunfo, ¿no? De la impunidad, ¿no? Es como que se hubiese una guerra tan significativa para el país. Claro, en realidad esa es la única guerra que le han ganado los soldados del ejército peruano, que se precia de glorioso, que puede tener algunas glorias, pero que durante mucho tiempo ha mostrado una conducta poco digna en ganar una guerra, ¿no? Ninguna guerra con los países limítrofes de la guerra. No la va a ganar con Colombia, como se está más o menos advirtiendo, una suerte de conflicto. No ganan guerra, pero sí ganan guerra con sus propios hermanos que podrían haber estado equivocados, que han cometido muchos crímenes, pero dentro de esa lógica han ido involucrando a gente que no tenía nada que ver con la guerra, con el conflicto. Y pues, en lugar de reivindicar a esa gente que no tenía nada que ver, pues los han ido excluyendo y más bien involucrando con el terrorismo, con grupos usados en armas. Entonces, esto es simplemente parte de esa política de impunidad y también de exclusión, de segregación con la que actúa el Estado, personificado en sus ejecutivos, ¿no? Se han ido sucediendo en sus gobiernos, en sus parlamentos, y también en el órgano constitucional, ¿no? Que es el Poder Judicial, que tiene pues un porcentaje significativo en este momento de gente vinculada a partidos políticos o a situaciones de corrupción que llegan a actuar así, a condicionar su participación en el órgano constitucional para mantener este tipo de escenarios de impunidad. No solamente por el tema de derechos humanos, sino
tema de corrupción en nuestra país, ¿no? Sí. Usted ha manifestado hechos concretos y creo yo que Ayacucho ha sido uno de los, por ahí decía, por ejemplo, un escritor decía que de alguna manera Ayacucho ha sido geográficamente, también por supuesto poblacionalmente, uno de los sitios que ha aportado a la historia desde la adversidad, pero también desde el dolor. Ahora, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación hacía un recuento que más o menos oscila a cerca de 70.000 víctimas, de los cuales hacía, por ejemplo, que el Sendero Luminoso tiene pues, en sus cuentas casi el 54% de muertes, y la otra parte, que es el 30%, precisamente pertenece a las fuerzas del orden, sea judicial, militar o incluso de otros. Y esto me hacía pensar, por otro lado, que también usted mismo ha dicho que no viene de hoy, no simplemente nos enfrascamos en el que ha ocurrido quizá con mayor número de víctimas, precisamente fue en la violencia sociopolítica, sino que si retrocedemos, hablando de Ayacucho nada más, estamos hablando de 1969, durante el gobierno de Ponte Las Alvarado por la gratuidad de enseñanza, el 21 y 22 de junio, ¿no? En Ayacucho igual en Ayacucho hubo también un cambio, y quién sabe que no se haría justicia. No solo eso, también si retrocedemos un poco más a los campesinados, digamos que por ejemplo Soy hacía algunos recuentos de los movimientos indígenas que de pronto hubo 3, 4 víctimas, que ya no se cuenta como un número mayor como para decir que fue un masacre, pero cuando aún así vemos atentados, hechos que tienen que ver precisamente como algo que se tiene que buscar justicia. Esto, por ejemplo, de Sousa los hacía llamar como el fascismo societal, que de alguna manera segrega, usted mismo ha dicho, segrega quizá Ayacucho y una parte de la zona amazónica. Esa segregación por lenguaje, geografía, quizá incluso, por ejemplo, para ir a la pregunta, ¿qué nos revela esta amnistía sobre el carácter escalonado de la ciudadanía peruana? ¿Es acaso entonces, confirmando lo que decía de Sousa, la anotación, o sea, prácticamente que hay muertos que merecen justicia y otros que solo merecen el silencio por el simple hecho de que eran campesinos amazónicos? Es bastante extensa la pregunta, voy a tratar un poco de responder. A ver, hablamos de Ayacucho desde una mirada, básicamente, una metamirada, ¿no? ¿Cómo es una metamirada? Veamos cómo ven a Ayacucho. Es más o menos lo que quiero sugerir con esta metamirada. Hacer una lectura de cómo ven a Ayacucho. Y pues sí, ven a Ayacucho como un lugar que ha sufrido mucho y ha ofrecido históricamente le ha ofrecido muchas bondades a la condición de la propia República peruana. Mucho le debe la República a Ayacucho, ¿no? Pero esto es parte básicamente de un discurso de desalojo, ¿no? Porque en la práctica no ha excluido desde hace muchísimo tiempo. Y pues siempre vamos a poner un punto de partida del inicio de la República, porque estamos hablando del surgimiento de un Estado sobre una nación que empieza a articularse. Entonces, al surgir un Estado republicano, ya hay un responsable de la conducción de los destinos de esa nación en formación. Lo que pasó antes, evidentemente, no podemos responsabilizar al Estado peruano, porque no existía un Estado peruano, era el Estado colonial, virreinal, por supuesto, que pues, es condenable porque finalmente la responsabilidad no la tenían los peruanos, ¿no? Entonces, esa exclusión de la que estamos hablando se arrastra desde esa época. Y muchas, Waldemar Espinosa, por ejemplo, decía esto, algo que coincide en muchos intelectuales, es decir, que el criollo que asume la conducción del Estado peruano no representa una clase sino una casta, ¿no? Actúa de forma más cruel con el
indio, con el campesino, con el indígena, que lo que pudo haber hecho hasta el español, que era el natural colonialista en esa época, ¿no? O sea, somos más perversos como Estado, en todo caso, era más o menos la figura que se tenía para esta casta que controlaba. Entonces, lo ha ido excluyendo, pero ha ido siempre utilizando funcionalmente algunos hitos históricos que se han desprendido de la geografía, del territorio, de las luchas que ha tenido. Entonces, al excluirlo, siempre ha habido también una actitud legítima de defensa, de rebeldía, de reclamo, de exigencia, ¿no?, en su proceso de formación como ciudadano. Y eso ha derivado precisamente en una reacción por parte del Estado de no aceptar, de mantener a la región de Ayacucho, a los ayacuchanos, ¿no?, en esa situación de sojuzgamiento. El ayacuchano no acepta eso. Como no puede aceptar un piurano, perdón decir, nadie puede aceptar que se le mantenga en esa condición. Y es por eso que de cuando en cuando explota esa impotencia, esa frustración que a veces lo acompaña, y se revela en este tipo de acontecimientos, donde reclamos que son reprimidos como en el año 69, y ni siquiera podemos decir, mucho más antes han habido masacres enteras contra la población huanquina, ¿no? La población iquichana ha sido durísimamente reprimida durante el periodo decimonónico. En el siglo XX, reitero, Ayacucho ha enfrentado muchísimas tragedias. Haciendo paréntesis, ahí no podemos encontrar entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la masacre de la Comarca, de Cutis, de Chungui, por ejemplo, las cosas comunes en Totos, y entre otros, que una parte de los políticos, o incluso profesionales, académicos, de pronto, no, es que ha sido terroristas camuflados. Entonces, si usted, doctor Infante, me ha dicho incluso claro, si tenemos, por ejemplo, el masacre de los iquichanos, el 69, por ejemplo, casi una década antes que empiece. Entonces, no podemos, entonces, tal caso, no pueden justificar diciendo que fueron terroristas. Estamos hablando del mismo Estado, así en carne propia, diciendo, manifestándose con total impunidad y autoritarismo frente a una población indígena que de pronto ni siquiera figuraba en estadísticas numéricas en el Estado peruano. Claro, lo que estoy hablando es una tradición de resistencia de un pueblo, en este caso el ayacuchano, ¿no?, que ha ido explotando de cierto tiempo en cierto tiempo sobre este estado de abandono, de segregación del que hemos hablado hace un momento, ¿no?, y que también tiene episodios que obviamente están claramente definidos, como el caso del 65, ¿no?, que sí había un conflicto armado, ¿no?, en las guerrillas del 65, que fueron derrotadas rápidamente por el ejército. Y tenemos los episodios de los años 80, ¿no?, que representa un periodo distinto a los otros. No por eso es justificada cualquier forma de represión, por el contrario, ¿no?, estamos en un conflicto armado. Lo que el Estado debió de demostrar en ellos es su auténtica vena democrática de quienes gobiernan. ¿Cómo así? ¿No? Actuando en el marco de la ley para reprimir, si es que tenía que hacerlo, a un grupo rebelde, o responder a las razones que dieron origen a estos grupos subversivos, por ejemplo, ¿no? Y las razones son ampliamente conocidas. La PCLR lo que conoce, organismos y intelectuales académicos de la talla, pues, que en este momento vamos a prescindir de mencionarlos, pero muchísimo, que coinciden que han habido situaciones objetivas, ¿no?, que han dado origen a este tipo de conflicto. No justifica en absoluto el conflicto, lo que quiero decir es de que hay causas que el propio Estado debió de resolverlas oportunamente, y causas que ahora vemos que se reproducen. O sea, las causas en ningún momento se han ido resolviendo. Y obviamente vamos a encontrar manifestaciones como esta, que fueron extremas, que nos han llevado a situaciones de tragedia terrible, dramas incontables, pero también vamos a ver situaciones como la que hemos visto hace poco,
Ayacucho ha vivido en tan solo horas la muerte de muchas personas, ¿no? Y ¿qué les digo? El drama de familias enteras. Entonces, no necesitamos un periodo específicamente como el que ocurrió en los 80 y 90 para decir que el Estado ha actuado violentamente, lo sigue haciendo, ¿no? Ahora mismo, con gobiernos que han ido reforzando esta tendencia, reitero, a la impunidad y a agudizar la represión contra los movimientos sociales, contra los movimientos populares. A propósito, doctor Infante, el día de ayer se celebraron los 40 años de la masacre de Ajumarca. Yo diría se conmemoraron, habría que conmemorarlo. Claro, y imagínate que un día antes promulgan una amnistía para algunos sentenciados, otros que están en proceso por crímenes de lesa humanidad. Y no solo Ajumarca, porque precisamente un año antes también estuvo en Putis. Si no me equivoco, más de 125 personas, incluidos niños y niñas, que no podemos hablar solo de adultos para decir que tal vez fueran sindicados como terroristas, campesinos, madres, niños y niñas. A esto, si no me equivoco, la Corte Suprema reconoció como responsabilidad civil al Estado peruano. Ahora, el perdón que le ha dado a través del Poder Ejecutivo, a través de la señora Dina Boluarte, con esta comunicación de ley de amnistía, amenaza con anular ese reconocimiento, ese péndulo macabro que el Estado ha hecho, con justicia lenta y la impunidad más veloz. ¿Qué cicatriz deja en el imaginario colectivo, en particular de Ayacucho, si estamos hablando de Ajumarca? Primero darle justicia o reconocerle que sí fuimos nosotros y luego borrar todo eso y premiar y quizá con una amnistía a los criminales. Claro, en realidad no es generar una cicatriz, yo creo que es más bien abrirla, ¿no? Porque esa herida que ha dejado la muerte de muchas personas inocentes, niños, como hemos dicho, escuchaba una declaración sorprendido, escuchaba una declaración de uno de estos individuos que impulsó esta ley. Jorge Montoya. De este Montoya y también de este Rospigliosa. Que fue defensor del pueblo, si no me equivoco, años antes. No fue exactamente defensor del pueblo. Fue defensor de derechos humanos. Claro, fue básicamente una persona que tenía esos rasgos. Un hombre de izquierda, como lo fue Vargas Llosa, o sea, terminan renegando de sus concepciones, ¿no? Que no son coherentes. Bueno, a estos sujetos les decían, pero estos niños no mueren en un enfrentamiento, ¿no? Estas mujeres no mueren en un enfrentamiento, mueren en hogares a donde se les arrojan granadas, se les disparan y luego se queman sus casas. Eso pasa en Ajumarca, eso pasó en diferentes, hasta Pite, en lugares del Cacomán, donde se bombardeaba con helicópteros artillados. Es increíble cómo se atacaba a poblaciones enteras, creyendo que dentro de ese grupo pues, habían personas involucradas con Severo. Y pues estas personas se han abierto una herida profunda en ellos, que ha ido cicatrizándose con el tiempo, ¿no? A pesar de la impunidad, a pesar de la injusticia, ¿no? Han ido manteniendo una herida, pero ya cicatrizada. Hoy, lo que ha hecho esta señora, lo que ha hecho este grupo de poder, ¿no? Que representan al Estado peruano en su faceta más cruel, ¿no? Es simplemente abrirle esa herida, restregarle la herida, para que le duela no solamente a esta persona, sino a todos los que están vinculados a la familia entera, la comunidad entera, la nación entera, ¿no? Y esto lo digo por una cuestión básica, ¿no? Elemental, ¿no? Tenemos a todo un país que rechaza a este gobierno y lo que representa a este gobierno de esa configuración que existe dentro del Estado, ¿no? Y un pequeño sector que forma parte de ese margen de error
que apoya estas políticas de la actual Presidenta de la República, ¿no? Y cuya decisión es la que precisamente ha terminado por abrir esas heridas de las que estamos hablando. Entonces estamos en un escenario en donde la señora también prepara, obviamente, y eso es parte ya del análisis político, de la discusión política, prepara también lo que viene más adelante. ¿Qué viene más adelante? Su propia impunidad, ¿no? Por las muertes que se han generado en el Pucho, en la calle, uno en otros lugares. Se está preparando el camino para su impunidad, porque a eso se va apelará a eso para que puedan liberarla de los procesos que vienen en su contra, ¿no? Por la muerte de estas personas. Entonces, es esto, ¿no? El poder sirve para eso, para intereses de castas, no de clases sociales, sino de castas militares, castas integradas por familias, ¿no? Y también por castas políticas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los que tienen este momento de control del poder en el Perú. Usted mismo, profesor, manifestaba, por ejemplo, de que la misma señora Dina Boluarte cómo ha cambiado de discurso. Recuerda que en 2022, cuando todavía estaba presidente Castillo, Dina quería, el Congreso de esa legislación de ese entonces querían vacarlo, y ella misma acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre comillas, que habían atentado sus derechos y todo ello, y ahora cuando está en el poder cambia el discurso que el Perú no es colonia de nadie, que aquí el Corte Interamericano no tiene nada que ver, somos un país soberano, entre comillas. Por ejemplo, ya entrando también precisamente por otro lado de Putis, que el año pasado ha cumplido, pues también ha conmemorado pues, la masacre. De alguna manera, para tratar de quizá buscar esa búsqueda lenta y casi inalcanzable de justicia para los deudos, 125 personas ejecutadas en fosas abiertas, y solo estamos hablando en particular, porque si llegamos a las estadísticas que arrojaba hasta ese entonces, pues los números son mayores. Por ahí, por ejemplo, Herbert Morote decía que se ha hallado más de 15.000 fosas comunes. Sí, es probable. Ajá, fosas comunes. Y en particular el testimonio no más puedo decir sin generalizar porque no tengo datos reales, pero Herbert Morote más o menos estipula esos datos. Por ejemplo, en el caso del distrito donde yo estudié, se han hallado 5 fosas comunes, de los cuales solo 2 se han exhumado a través del Estado, en este caso desde el Ministerio Público, pero no se ha podido identificar de qué lugares se han traído, porque base militar entonces existía y se podía traer de Para, de Vilcanchos, de Ochuschi, incluso de Cochucos podían haber tratado a las personas secuestradas en su lugar y de pronto pues, desvivirlos y ocultarlos en esas fosas comunes. Ahora, en particular Putis, de alguna manera son quizá en esa búsqueda de mantener la memoria y poder pedir justicia al Estado, de alguna manera, lo que usted mismo ha dicho, en vez de cicatrizar, en vez que de alguna manera como Estado se haga presente, por lo menos ya por último como una especie de figurar en las fotos y participar en el dolor de los deudos, ha sido una bofetada terrible a estas familias que estaban buscando años. Entonces, ¿qué cicatriz deja en el imaginario colectivo? ¿Qué destruye en términos de memoria social una amnistía que cubre de olvido a quienes ordenaron esas muertes? Porque sí o sí, por ejemplo, Tel Montado, usted mismo ha manifestado también al general Nube como responsables en algunos crímenes perpetrados por parte de las fuerzas del orden. Bueno, sí, pues en realidad es no solamente una ofensa, ¿no? Es una agresión contra la memoria de las personas que han sido asesinadas, contra la integridad de los deudos, como dices, de las familias, pero también de su identidad, ¿no? Hay estudios sobre la memoria que hablan precisamente de cómo se altera su identidad, ¿no? Al haber enfrentado este tipo de situaciones, y que con el tiempo se van apartando, ¿no? Es básicamente, no sé si ahora por ejemplo hemos visto a los familiares de las personas que fueron asesinadas en la Cantuna,
barrios altos, por ejemplo, reunirse, protestar. ¿Qué están haciendo con eso? Indirectamente van construyendo una identidad a partir de este hecho, de los hechos y de las tragedias que han vivido, ¿no? Una identidad social, una identidad que los vuelve una suerte de parias, ¿no? O sea, son los últimos a quienes hay que darles y atenderles. Entonces, el Estado tiene un rol fundamental en esta situación en la que se encuentran estas familias. ¿Algo de visibilidad? Sí, pero es porque existe cierta sensibilidad en algunos sectores de la sociedad, no en los medios de comunicación convencional, la gran prensa que decimos, la prensa concentrada, sino hasta en medios alternativos. Pero no pasa lo mismo con los familiares, por ejemplo, de estas zonas que hemos mencionado en Vilcashuamán, en Cangallo, en Huancapi, en Huanta, ¿no? Putis, por ejemplo. O hemos visto desplazarse, primero que la comunidad ha sido barrida, desaparecida íntegramente, ¿no? Descendientes son contados con los dedos. Entonces tenemos este tipo de colectivo que ha ido perdiendo esa identidad asociada a la nación peruana y se ha ido construyendo una nueva identidad, ¿no? Excluida básicamente y segregada. Entonces, altera incluso hasta su propia identidad, su forma de vida, sus dinámicas, todo se altera. O sea, no es solamente el hecho de la ausencia, la pérdida del pariente, que en algún momento debió de hacerse cargo, digamos, de la educación de los hijos que ahora son mayores y que se han forjado su propio destino a partir de sacrificios. Es su forma de vida, es no tener, además de la ausencia, es esa constante violencia psicológica y simbólica que se carga sobre ellos, ¿no? Que cada cierto tiempo te digan, por ejemplo, escuchar a Montoya, que es increíble decir, escucharlo decir, pues todos ellos eran, primero que eran terroristas, ¿no? No tiene pruebas, no tiene ningún tipo de indicio siquiera, sino que existe incluso hasta información oficial que los catalogaba de gente inocente, que no tenía, además un niño, bebés, ¿qué tiene que tener que ver con estas cosas, ¿no? Sin embargo, justifica la decisión que tomó su grupo político, su sector político, en complicidad con el gobierno actual, ¿no? Para dar una ley que es a nuestro juicio es abominable, ¿no? Abominable contra la conciencia de una nación, contra la conciencia de un pueblo. Y pues, como has dicho, en ese imaginario social se identifican huellas y rastros de tragedias terribles que se convierten en heridas que no se van a sanar nunca y que de cuando en cuando hay este tipo de cosas, se abren y simplemente se restregan sobre esas heridas. Doctor Infante, hablamos de horrores y hablar, por ejemplo, Montoya ha causado polémica en referirse que todos eran técnicamente terroristas. Las comunidades campesinas amazónicas han sido, pues, Ochungi en particular, por ejemplo, para tomar una pequeña referencia, ha sido el sinónimo de un horror prolongado. Estamos hablando de 1983 hasta el 95, prácticamente casi una década. Cuando en la comunidad antes de ese entonces, por ejemplo, este escritor Eliberando Pérez Guaranja, una década antes había publicado un libro, un cuento en particular en estilo. Entonces, en este caso, durante las matanzas o las revueltas por la gratuidad de enseñanza, el Estado se hace presente a través de sus fuerzas armadas, en este caso los hinchas en las diferentes comunidades como puestos policiales. Ya desde ahí, quizá el único representante del Estado que un campesino, sin ánimos de ofender, porque el campesino es lo que tenemos en el país, ni siquiera conocía, perdóname el término, quién carajos gobernaba el país, porque el único campesino que estaba preocupado que la lluvia llegue a tiempo para que pudiera agarrar su tierra y poder comer tranquilamente,
y de pronto llega todo este acontecimiento, por otro lado, iniciado por un grupo determinado de personas que pensaban que tenían que llegar al poder, y de pronto, por otro lado, estaban los senderistas y decir, usted es representante por el hecho que era un alguacil, un teniente gobernador, un agente municipal conocido en ese entonces, ahora se le dicen alcaldes menores, que eran representantes del Estado cuando esta autoridad, este campesino, entre comillas, analfabetos muchas veces, ni siquiera sabían quién estaba en el poder, pero ya los decían que eran representantes y los amenazaban. Por otro, usted tiene que estar en la causa. Y por otro lado llegaban las Fuerzas Armadas y de pronto le decían a las mismas autoridades, usted si no me trae nombres de estos terroristas, su familia usted va a ser sindicado. Entonces, durante todo para describir en términos generales el equilibrio entre el Estado y la población, un equilibrio tácito, débil, que estaba antes y se ha resquebrajado terriblemente durante la violencia sociopolítica, y posterior a ello, quizá intentaba hacer una especie de amalgama para unir estos dos espacios o dos entes que estaban totalmente divorciadas, lo que de alguna manera, por ejemplo, decía Thompson, una economía moral. Hablando en términos generales, ¿qué tipo de sociedad emerge cuando la impunidad se convierte en el capital político, doctor Infante? Bueno, la sociedad empieza, a ver, la sociedad peruana en este caso, pues en este momento está definida como una sociedad contaminada de muchas enfermedades, ¿no? Hay corrupción que se ha institucionalizado y que se ha normalizado, hay crimen organizado, o sea, hay cosas que hace algunos años o hace un tiempo no veíamos, porque en ese momento tampoco liberaba a la sociedad de evidenciar su problemática, ¿no? Entonces, el problema es que ahora esa sociedad evidencia, además de lo que estamos viendo, estos problemas, algo más, ¿no? O sea, el poder, de alguna forma, introduce nuevos elementos más para que esa sociedad se vuelva mucho más perniciosa, más peligrosa para sus integrantes. Entonces, ahora lo que además de todo eso está generando es pues una descohesión social, ¿no? Además de enferma esa sociedad, integrada por muchos individuos, empiezan a fragmentarse, ya no a polarizarse, sino a fragmentarse más. Entonces, eso evidentemente tiene repercusiones en lo que Anderson decía, Benedict Anderson hablaba de esta configuración que tiene la nación. O sea, la nación, lejos de consolidarse producto de las relaciones sociales que se expresan en una sociedad, ¿no?, empiezan a implosionar. O sea, si estamos en algún momento, hasta los 80, 90 por decir, estábamos viendo ya una nación que empezaba a tomar forma, a tomar cuerpo, estaba saliendo de su etapa embrionaria que había arrastrado durante 2 siglos para empezar a formarse como nación, después de 2 siglos, ¿no? Lo que hace la sociedad es pues dinamitar a esa construcción imaginaria que representa la nación. Entonces, ahora, ¿qué estamos viendo? Pues, una nación de provincianos y una nación de plebeyos, ¿no? Esa nación de provincianos también fragmentada, los intereses del sur, los intereses del norte. En el sur hay otra fragmentación, ¿no? Los intereses del sur politizado y los intereses del sur pragmático. Dentro del sur politizado, sus propias corrientes. Entonces, la sociedad misma es un riesgo en la forma en que se está conduciendo para la propia nación. Hasta en ese sentido podemos encontrar rastros de una problemática enorme en la que tiene una vital participación el Estado. El Estado, concentrado por estos sectores, controlado por estos sectores ultraconservadores básicamente, hacen que, fíjense, la responsabilidad que hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hasta el tema de la nación.
Eso se me ocurre en primera instancia como respuesta a esta inquietud. Profesor, por otro lado, quizá el caso más sonado es el Manta y Vilca, donde de alguna manera sentenciado contra militares por violaciones sexuales, que ya incluso la Comisión de la Verdad ya de alguna manera advertía que las violaciones sexuales estaban subregistradas. Y es cierto, en gran parte, yo conozco de primera mano que hubo bastantes mujeres violadas, sobre todo campesinas, amazónicas, que más allá que hasta ahora ya hay un dato de números quizás próximos o cercas a los que realmente existen, muchas campesinas nunca han denunciado a sus perpetradores por el mismo hecho de que tenían miedo a las represalias. Dos, quizás la cosmovisión de ese entonces de una sociedad machista, y que precisamente en los ilegítimos de Librano Pérez Guaranja, que era una mujer violada, él ya era un ilegítimo. Hay un estigma. Un estigma de ilegítima, y peor, sobre todo peor todavía el hijo, no nato de él, o incluso entonces, bastardo, ¿no? Bastardo, incluso que la iglesia. Hay un cuento que se llama Somos de Chucara, de Librando Pérez Guaranja, donde ya de alguna manera dice a la mujer que fue violada y precisamente por un agente, en este caso un sinchi, o sea, un soldado militar, como para que nos puedan entender en la actualidad, que entonces se llamaban sinchis, las viola una joven y ella consigue un hijo que la iglesia y las autoridades los denominaban como algo ilegítimo. Entonces, en esa cosmovisión, hasta ese entonces, quizás hasta ahora, que a la mujer campesina lo toman, las violaciones sexuales en particular, los toman que estaban de alguna manera pues normalizadas, envueltas en el silencio de un patriarcado armado en este caso. Una amnistía no solo libera cuerpos, libera también narrativas de dominación. Ahora, estamos en instituciones, bueno, más antes sido normalizadas las violaciones del parte del ejército, por ello quizá por el miedo de la gran parte de las mujeres no han denunciado. Estamos institucionalizando un hábitos donde la mujer campesina es botín y no ciudadana. A ver, no creo que sea lo más adecuado. Creo que ya estuvo y hoy es extensión de eso, ¿no? Has señalado ejemplos de cómo ha actuado determinados militares, ¿no? Sin que esto sume a esta versión tendenciosa, oficialista, de que eran excesos de algunos individuos. Esto era política contrasubversiva, ¿no? Destruir todo, violar a sus mujeres, entendían bien el contexto de la guerra, ¿no? Y el sentido de la guerra, y así actuaron con sevicia. Pero el tema, por ejemplo, de la agresión contra la mujer, pues es un asunto histórico, ¿no? Los hacendados, ¿qué no hacían con las personas que servían en sus haciendas, ¿no? La carne de pucho, las acusaciones que hacían contra esta familia de este hacendado Paró y de otros muchos más, ¿no? ¿Por qué los juzgaban? No solamente por quitarle sus propiedades, por sus bienes, sino por violar a sus hijas, ¿no? Esa es una práctica que viene desde mucho atrás y que fundamentalmente ocurre en espacios más vulnerables. Estamos hablando en el espacio andino, ¿no? La sociedad andina, donde hasta las violaciones eran consentidas, como se dice, ¿no? O simplemente silenciadas por la ausencia de justicia. Madres que veían a sus hijas en este estado, padres que tenían que aceptar agachados esto, o eventualmente cobrar venganza de forma individual, ¿no? Un ajuste, como se dice, pero no era algo ni legítimo ni legal, ¿no? Porque pues había una respuesta mucho más feroz contra aquel que tomaba la justicia por sus manos. Así es que esto obviamente se ha normalizado, y lo que ahora se hace es, acá hay un detalle,
Se supone que el proceso de la historia del Perú debe plantearnos progresos en la sociedad. O sea, no podemos ver situaciones ahora que antes se hacía de forma tan normalizada. Pero ocurre algo contrario, lejos de haber evolucionado, ni siquiera estamos hablando de desarrollo, de haber evolucionado, o sea, de haber observado simplemente el paso del tiempo y los cambios que ese paso del tiempo han generado. O sea, no hemos impulsado saltos en los procesos, ¿no? Y pues en esta situación de evolución se supone que no deberíamos de ver cosas como las que estamos viendo ahora. Y sin embargo, en los 90, por ejemplo, además de agredirla sexualmente, es anularla sus perspectivas y sus proyectos de vida con este programa de esterilizaciones, por ejemplo, ¿no? Que ha destruido generaciones, familias y hasta sociedades, ¿no? Toda la sociedad indígena prácticamente, bajo esa postura fascista que alguna vez le escuché en otros términos a Piotr Cipriani, cuando decía el problema de la pobreza son los pobres, ¿no? Entonces, bajo ese concepto fascista, ¿no? Es que se han practicado este tipo de agresiones que, si bien para el caso específico no tenían la repercusión de una violación sexual, tenían a la larga la idea de asesinar su proyecto de vida, de anular sus proyectos de vida, matar generaciones, ¿no? y destruir incluso naciones. Entonces, la agresión, reitero, no es una cosa que recién se está visibilizando ahora, siempre se ha hecho, muchos han mantenido los ojos cerrados y han querido hacerlos así. Yo recuerdo un episodio que lo cuento en este libro del laberinto, de la prensa sobre el laberinto, ¿no? En los años 20, cuando leí era gobernante, se aprobó una ley de los indígenas, de protección del indígena. Y esto sirvió para que muchas organizaciones indígenas que se iban forjando, empezaron a canalizar sus denuncias, y todas las denuncias tenían que ver con esto, ¿no? Con un abuso contra de utilizar, por ejemplo, esta ley que había salido en esa época llamada la ley del servicio vial, o sea, por el cual toda persona tenía que prestar servicios para construir carreteras, ¿no? Servicios de una semana de trabajo gratis, ¿no? ¿Qué hacían algunos hacendados que también se coludían con autoridades políticas? Los llevaban a sus casas, a sus haciendas, para que hagan trabajos de puentes, cercados, cercos perimétricos, las casas, o sea, los hacían trabajar aquí, ¿no? Y a sus mujeres las llevaban para que cocinen para los que estaban en las faenas, ¿no? Entonces, si ves ese tipo de cosas tan normalizadas en esa época, ¿qué cosas más no habrán visto que los han ido invisibilizando? Hoy lo vemos porque, reitero, aquí hay algo interesante que nos está dando las nuevas tecnologías de información y comunicación, los nuevos escenarios. Es que ya hay un espacio alternativo que se está construyendo, un espacio contrahegemónico a los medios convencionales, a estos medios concentrados, que pues hegemonizaban el discurso oficial y oficioso respecto a la historia misma. Hoy ya no solo necesitamos gente progresista, crítica, que escriba un libro y que diga la verdad para la historia, sino también medios que en tiempo real pueden decir lo contrario. Entonces, para toda acción, como dice, ¿no? Hay una reacción, y esa reacción desde una perspectiva mucho más humana la están dando quienes protagonizan los escenarios de resistencia en nuestro país, en nuestros pueblos, y también los medios. Ese fenómeno es algo que nos está llenando compensando en todo caso ese vacío que se va generando, esa frustración que también va acompañando a situaciones dramáticas, de tragedias que vivimos, ¿no? Un punto que ha dicho el profesor, quizá que de alguna manera hoy en día existen los medios, y para zanjar este punto de las violaciones, creo yo que esta amnistía es una forma de legitimizar para ellos las violaciones sexuales como excesos de
de servicio de parte de las Fuerzas Armadas, que de alguna manera Bourdieu decía esto, ¿no? Que el poder simbólico consiste en nombrar la violencia de forma que parezca legítima. Ahora, usted, profesor, ha sido, bueno, en particular a mí me agrada porque fue por el primer texto que me topé sin antes de haber ingresado a esta universidad, sin antes de haber ni siquiera pensado que carrera estudiar, me topé como alguien más aficionado a las lecturas, me topé con Canto Grande y las dos colinas, uno de los textos que yo en particular aprecio bastante por el gran aporte que lo hace de su perspectiva, que en sí ya daba. En particular, Canto Grande y las dos colinas es un mapa social donde la geografía urbana revela jerarquías, ¿no? Exclusiones, territorios olvidados. En sus páginas la topografía se convierte en espejo de la desigualdad. Ahora, con respecto a ello, si trasladamos lo que ha postulado, porque si no me equivoco fue en 2007, el libro publicado en 2007, si trasladamos esa mirada a la violencia política y las amnistías con a lo que ha colgado la presidenta, no estamos frente a otra geografía de colinas y fosas, una cartografía donde Lima es colina de inmunidad, de impunidad, y en particular Ayacucho, Valle de Huesos. ¿Qué dispositivos sociales podrían invertir en ese relieve, doctor Infante? Sí, bueno, me has hecho recordar el uso de la metáfora ahí de las dos colinas para... Una metáfora muy buena para ser picando. Creí que usted era poeta, bueno, una recomendación que siempre se nos hizo en algunos espacios académicos era intentar construir un título para un ensayo como ese, ¿no? Que no sea muy directo, ¿no? Y que refleje más o menos un título lo mismo, claro, lo mismo, pero que se diga, claro, y que resuma en dos palabras lo que en ese momento se vivió. Y en una guerra pasa eso, ¿no? Son dos colinas. Y si llevamos a un estado en donde no hay propiamente una guerra al estilo de un conflicto armado, pero sí una guerra política, y eso es lo que vivimos en este momento, sí se aplica algo como eso. No lo había visto desde ese ángulo, Junior, pero ahora que lo mencionas, sí, esa guerra política, y retomando a Clausewitz, por ejemplo, ¿no? Ahorita, en este momento, nos preparamos seguramente para una guerra, no sé qué tipo de guerra, porque estamos viviendo una agudización de las contradicciones en la misma esfera política. Entonces, creo que esa metáfora es muy apropiada para entender lo que está pasando en este momento. Tenemos a una colina que sobrevive al conflicto armado interno, que es en este caso el Estado peruano, bajo la misma estructura, mucho más represiva, más violenta, mucho más estructurada, más organizada, pensada en la defensa de sus intereses, de los intereses que convergen alrededor del Estado peruano actual, ¿no? Y tenemos del otro lado ¿qué te digo? A un grupo, a una suma de grupos desarticulados, de nacionalidades y hasta de sociedades, porque no solamente hay una sociedad urbana, hay una sociedad andina que persiste, que ha tenido cambios, ha sufrido cambios significativos, pero está allí. Y se ve porque es una sociedad que actúa bajo una dinámica propia, diferente a la sociedad urbana, ¿no? Pero que dentro de estas dos sociedades tenemos, pues, como dije hace un momento, ¿no? Una confluencia de muchos actores, ¿de acuerdo? Pero que en cierto momento, aun cuando no se refleje a través de la movilidad social, de la acción colectiva, no se refleje eso que vimos, por ejemplo, el año en que destituyeron a Merino, ¿no? Y que lamentablemente se expresó de forma parcial cuando ocurrió la respuesta al golpe de Estado de la señora Boluarte y estos sectores ultraconservadores, ¿no? Pero que no significa que esa mayoría aplastante de peruanos no haya mostrado simpatías por algo así. Que no hayan actuado no significa que no estén de acuerdo. Y hoy algún dato, sin recurrir a estos positivismos para entender que los datos fríos son los mejores, solamente por referirme,
a estas encuestas que se han registrado, ¿no? Es una cantidad impresionante que refleja estos porcentajes contra el gobierno actual, contra toda este grupo de estas castas que tienen el control del Estado peruano, pero que nos ponen en una situación, ahí vamos, ¿no? Nos ponen en la otra colina, ¿no? Es como tener dos veredas, ¿no? O dos orillas de un río, y estamos así, ¿no? Podemos formar parte de la sociedad peruana, ellos pueden ser parte fundamental en el deterioro de la sociedad peruana, estamos, pero no estamos mezclados, no estamos revueltos, ¿no? Y si al otro lado, en esa otra colina, estamos propios y extraños, como se dice, hay algo en común que nos une, y es que no estamos de acuerdo en continuar viviendo bajo estas condiciones. No es que queramos simplemente cambios, ¿no? Queremos que se preserven primero los derechos fundamentales, nuestros derechos, no solo humanos, ¿no? Estamos hablando de derechos fundamentales, sino que nos permitan caminar en perspectiva al futuro, ¿no? Ya no hay un futuro para la sociedad peruana. O sea, preguntas a cualquier persona dentro de su pragmatismo, te dice, pues no sé cuál es mi sueño, yo mismo he perdido la perspectiva sobre mis proyectos, ¿no? No me dice a dónde quiero ir. Y como sociedad, como comunidad en general, más que sociedad, como comunidad, no tenemos un proyecto, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué es lo que estamos buscando. Ese cortoplacismo, que es uno de los aspectos medulares del pragmatismo, simplemente nos ha absorbido a todos. El estudiante en este momento, por ejemplo, quiere terminar la universidad, pero en el curso de ellos sabe que no se respetan mucho de sus derechos, pero a él no le importa, él quiere terminar. Y esa falta de sensibilidad, esa falta de compromiso, no es porque sea menos humano, sea un tipo negativo, etc., sino porque la sociedad lo ha obligado a pensar en lo inmediato. Se enfrenta a una competencia desleal para un centro de trabajo, para una oportunidad laboral, y pues lo primero que hace es buscar como sea, porque de eso depende su existencia. Y ese es el corto plazo. Pero más allá de eso, si ni siquiera como individuos tenemos proyectos, esos sueños que nos arrastran, menos como comunidad. Entonces, esos son los grandes riesgos que a los que nos enfrentamos en medio de esta lucha que continúa entre esas dos colinas, ¿no? Parafraseándote. Sí. Para finalizar esta entrevista, doctor Infante, que ha sido muy fructífera desde mi punto de opinión, quizá yéndonos a una frase que decía Julio César: divide y conquista, ¿no? Sino que vive en sí, entre comillas, creo que es de alguna manera que hoy en día a la sociedad peruana les ha fragmentado hasta su mínima expresión, donde quizá ya predomina no el analfabetismo de no poder leer y escribir, sino un analfabetismo moderno donde el que lee y sabe, de pronto ya ni siquiera tiene la osadía de poder quizá alzar la voz y decir: mira, aquí estamos mal. Tanto es que nos hemos puesto en una sociedad donde el que dice la verdad ya no lo cree, pero mientras alguien dice la mentira, de pronto predomina bastante esas personas, en este caso políticos, no tienen un montón de seguidores. Y acaba mi pregunta: ¿qué opinión amerita desde la perspectiva del doctor Infante toda esta gente de que pronto dicen no? Alguien, por ejemplo, en este caso, para tomar un caso particular, Montoya dice que no, han sido terroristas y fueron nuestras Fuerzas Armadas fueron en restablecer el orden, en poder recuperar la soberanía y entre tantos discursos, y hay gente que ni siquiera sin previo análisis de ese discurso, que de pronto tal vez en la otra orilla o en la otra colina estaban niños, niñas, inocentes, campesinas que ni siquiera entendían quién gobernaba o quién era Perú. O sea, lo único que para ellos era quizás su territorio, es decir, sus hermanos, el aigo, su chacrita donde tenía que sembrar, y ahora la impunidad ha puesto sus puestitos en todos lados y haciendo uso de los medios digitales hoy en día, y sus vendedores abundan por doquier, y la injusticia se hace por delivery hoy en día. ¿Qué amerita un grupo determinado de personas
cuando opinan que fueron en recuperar el orden, la soberanía y entre tantas, y no solo estamos hablando de opiniones capitalinas, pero también hay usted alguna parte que ha dicho, ¿no?, que estamos hablando de sociedades fragmentadas. En el mismo Ayacucho existen gente que opina todavía que todo lo que ha pasado, ¿acaso estamos hablando entonces de que lo que decía Hildebrando, somos una sociedad de ilegítimos donde que está en el poder nos mira como una sociedad de parias y de pronto tiene que aliarse para quedar bien a esta parte de personas que opinan de ese modo? A ver, disentir no es malo, es incluso parte de las reglas democráticas y fortalece una democracia auténtica, genuina, ¿no? Un poco recordaba a Roberto Dahl en cómo categorizaba un tipo de democracia ideal. Hablaba de una democracia poliárquica, ¿no? O sea, yo pensé que se refería a un concepto opuesto a lo monárquico, pero no, estamos hablando de la poliarquía, y ahí tiene que ver con desarrollar a partir del respeto de los derechos fundamentales, a partir del respeto a la idea de disentir, podamos construir un tipo de sociedad mucho más fuerte, ¿no? Entonces, en lugar de hacer eso, quienes conducen el destino de esta sociedad, estamos hablando del Estado y de quienes lo conforman, ¿no?, lo que han apuntado es a profundizar una suerte de cisma, profundizar una polarización que se refleja en las opiniones incluso de los sectores en conflicto, ¿no? Hay una polarización, es cierto, desde otra perspectiva es una fragmentación, pero esa fragmentación, como dije hace un momento, nos va a encontrar en algún momento uniendo o coincidiendo en puntos medulares. Con quienes no coincidimos en puntos medulares es con la otra colina, ¿no? Porque sus intereses no son nuestros intereses. Cuando ellos hablan, por ejemplo, de conflicto en limítrofe, no lo ven como nosotros cuando queremos defender a nuestra nación, ¿no? Y cuando decimos nuestra nación, nuestro territorio, estamos hablando de esa comunidad Aguajún, la comunidad Quechua, etcétera, que son los que viven en esos territorios en conflicto. Es su espacio lo que quieren conservar, ¿ya? Es el espacio nuestro, el espacio nuestro. Entonces, cuando ellos hablan cuando la otra colina habla de esto, hablan porque necesitan, por ejemplo, ¿no?, utilizar estas excusas para comprar armas, por ejemplo. ¿Quiénes se benefician con las compras de armas? Pues el sector de la casta castrense, no los soldados. Entonces, o sea, ellos ven la oportunidad en las cosas. Por eso es que no podemos coincidir en intereses, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de derechos laborales, cuando hablamos de esta impunidad, ¿a quién beneficia? ¿A esas mayorías? No, a este sector. Por eso no coincidimos, es irreconciliable. Y ahí Marx tenía razón. Cuando hay lucha de clases así, que ahora no lo reconozcamos como clases sociales, sino como grupos sociales, colectivos, etc., no le cambian más que el nombre. Finalmente es eso. Entonces, lo que ha hecho el Estado, ¿no?, es profundizar esa brecha, polarizar las cosas, y eso, como digo, se observa en el discurso, en esos discursos. Y ese discurso que se gesta, discurso intolerante, que se gesta en un pequeño sector, que es el Estado. El Estado no necesita ser grande, ni sus representantes necesitan ser grandes. La institucionalidad alrededor del cual están quienes se sirven de él. Y no estoy hablando de un trabajador público, muchas veces me han dicho eso, pero tú estás en contra del Estado, pero tú eres parte del Estado. No soy parte del Estado, ¿no? Soy empleado del Estado, ¿no? Y me pagan por una labor que cumplo, ¿no? Entonces, primera precisión. Entonces, es ese pequeño grupo que se sirve del Estado, que se vale del Estado y que está muy integrado, entre paréntesis, para una precisión adicional, ¿no? Cuando hablamos de gente que vive del Estado, son gente que dice que está en el sector privado, pero que no puede sobrevivir si no exprime al Estado. Las obras que se hacen acá son de organismos de empresas privadas, pero ¿quién les provee de esos recursos?
y exageradamente, no es el Estado, ya. Entonces, es el Estado en el que ha ido generando este tipo de polarización de discursos, ¿no? Pero ese pequeño grupo, ¿no?, ha logrado que hasta las leyes sean funcionales a sus intereses. Por eso es que controla el Estado. Ahorita, tranquilamente, con el 10% de la población electoral puede ser gobierno alguien. Y así va a ser. Ese 10% se convierte en votos válidos en 25%, y con lo cual ya es presidente cualquier persona. Entonces, ¿y quiénes son básicamente gobiernos? Quienes representan los intereses. La señora Boluarte, en este momento, que ha tenido una suerte extraordinaria, ¿no?, al haber acompañado al señor Castillo en un gobierno totalmente improvisado, que si bien es parte de ese sector social excluido, es también pues algo, y por eso lo vacaron, por eso lo destituyeron, por eso le dieron el golpe de Estado, ¿no?, porque era un gobierno muy débil, doctrinariamente, políticamente, ideológicamente, programáticamente, muy, muy débil, ¿no? Por eso digo, es un golpe de suerte haber llegado en un gobierno improvisado para que hoy tenga el poder y negocie ese poder que obviamente va a ser muy efímero, pero que ha ido viabilizando, ¿no?, todas esas normas como para que ellos se mantengan en el poder por más tiempo. Eso es lo que han hecho. Todo el mundo piensa que, por ejemplo, en estos meses, por intereses, los partidos políticos vayan a destituir la cándola y poder sacar provecho de una, pero no lo hacen, y no hay posibilidad de que eso ocurra, por lo menos a corto plazo, ¿no? Y como van las cosas, tal vez ocurra algo, pero aparentemente no. ¿Y eso por qué? ¿No? ¿Por qué? Precisamente porque hay ese tipo de convergencia de intereses, ¿no?, que los va a volver a mantener en ese espacio de poder y control del Estado. Entonces, a eso más o menos explico cómo está, a eso explico un poco esta polarización de discursos, tanto hegemónicos y contrahegemónicos, ¿no?, que se ha profundizado. El problema es de que ese discurso se ha encendido a tal punto que es un discurso absolutamente intolerante, ¿no? Ellos no pueden hablar, por ejemplo, de cómo podemos llegar a encontrar ciertas coincidencias como nación. O sea, nos guste o no, tenemos perspectivas diferentes, políticas, etc. Pero podemos seguir siendo nación y seguir viviendo en medio de esa nación. Pero ellos no quieren, ellos quieren una nación para ellos, y una nación que no sea de ellos, en la que estemos el resto. Entonces, al pensar así, no encuentran formas en que coincidan nuestros puntos de vista ni sus intereses. Ellos saben muy bien eso. Entonces, preparan las condiciones, plantean cosas que se ven en los hechos. O sea, tú lo escuchas a Montoya y dices, acabamos de mencionar un poco algunos ejemplos de sus declaraciones. ¿Pero qué pasa?, le dice un periodista, ¿no?, ¿qué pasa con todo lo que todos los hechos, las muertes, etc.? No, de eso yo no voy a hablar, estoy hablando de esto. Es intolerante en sus expresiones, ¿no? Y así se muestra también un pequeño sector que no necesita ser más grande para seguir controlando el poder. Es suficiente ellos y seguramente gente que pues se encandila con ese discurso intolerante, ¿no? Sí. Finalmente, doctor Infante, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda de usted como docente? ¿Qué nos queda como yo, por ejemplo, como persona? ¿Qué nos queda finalmente? ¿Qué podemos hacer frente a todo este acontecimiento en este contexto actual? ¿Qué mensaje final daría desde su perspectiva, doctor Infante, para todas las situaciones? Sí, en realidad eso es una pregunta bien complicada de responder. ¿Qué hacer?, ¿no? Porque se puede ensayar diferentes salidas, diferentes posibilidades, pero en tu pregunta está la respuesta también, ¿no? ¿Qué hacer desde nuestros roles específicos, ¿no? Tenemos diferentes roles, cada uno cumple diferentes roles, un rol familiar, de padre, de profesional, un rol ciudadano, en fin. Y en cada uno de estos roles lo que hay que es potenciar nuestra firmeza, nuestra seguridad, nuestras convicciones, ¿no?
y de alguna forma reproducir esto, abrirlo. Un medio de comunicación es vital, más allá de que le asignen la condición, el estatus de cuarto poder, quinto poder, etc., ¿no? Simple y llanamente es vital para una democracia. Yo siempre he entendido el periodismo como un espacio de pluralidad, un espacio plural, más que hablar de objetividad, de neutralidad, que son eufemismos que se atribuyen al periodismo. Es básicamente un espacio de pluralidad. No importa que se digan las cosas que se digan, pero que se digan, ¿no? Lo peor es que no se permita que se diga lo que se sienta, lo que se piensa. En medio de esa discusión, de ese debate, que es básicamente un debate de naturaleza ideológica, de ideas, pues podemos un poco abrir la brecha, abrir camino para poder un poco ir construyendo una auténtica democracia, que sí debe ser nuestro objetivo, ¿no? Ser demócratas en todo momento, pues combatir con ideas, precisamente esas ideas contrarias, adversas, que son totalitarias, que desenmascararlos, ¿no? ¿Qué nos queda en el periodismo, por ejemplo? ¿Qué nos queda en la academia? ¿No? Abrir primero nuestros ojos y ayudar a otros a abrirlos, ¿no? Y pues mantener esa idea de hacer abierta, de abrir el pensamiento a la ciencia. Quisiera en todo caso señalar, reiterando mi agradecimiento por la oportunidad que me dan, deseándoles muchos éxitos en esta labor que han emprendido y que pueda servir para generar espacios de debate, de discusión democrática. Por supuesto. Muchas gracias también por este espacio que nos ha cedido el doctor Infante. Estamos hablando del autor de Canto Grande y las dos colinas, la prensa en su laberinto, la prensa yaruchana del siglo XIX. Estamos hablando del autor de comunicaciones, en este caso rupturas comunicativas, perdón. Estamos hablando, doctor Infante, que ha sido ex director de la Escuela de Comunicaciones, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Y así cerrar esta conversación recordando de lo que decía alguna vez, o que le dijo a través de las páginas de este texto hermoso de un ayacuchano, Los Ilegítimos, que es el autor Hildebrando Pérez Guaranja. Dejó en Los Ilegítimos una frase, o quizá lo que de alguna manera resume todo el texto. Hay muertos que no caben en los cementerios porque siguen viviendo en la conciencia del pueblo, y hay naciones que se proclaman libres mientras sepultan una y otra vez a sus hijos sin nombre. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.